Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí en vivo, otra vez conectado con Misión Cristiana, la mano de Dios, donde Dios quiere bendecirte con el manjar espiritual. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Si tiene ahí su Biblia a su alcance, tómelo. Vamos a estudiar juntos esta promesa del Señor en nuestra vida. Vamos a lecturar en Amós capítulo 4, verso 12. Amós capítulo 4, verso 12. Dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo, y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Qué precioso ver en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy especial, el desafío más grande de la historia. Es una acción terrible cuando el Dios Todopoderoso desafía a una nación a un combate definitivo. Cuando declara la palabra del Señor aquí en el profeta Amós, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Esto es una declaración, mis queridos hermanos y amigos, de guerra. Han fracasado todas las negociaciones y ha sobrevenido la ruptura. Ahora, según la manera de los hombres, Dios le reta a la lucha. Es cosa bien evidente que en su pasado esta iba a ser una lucha desesperanzada. Y para este fin es indudable que fue hecha, mi querido hermano. Dios trató con el pueblo de Israel con misericordia. Dios es lento para la ira. Dios siempre, mi querido hermano, siempre les habla a sus hijos, pero también debemos de entender que Él es grande en misericordia, pero también Dios, cuando da su misericordia, es cuando Él nos habla. En este pasaje nos estamos dando cuenta de algo muy precioso, de lo que pasó con Dios e Israel. Déjame contarle algo. No sé si alguna vez cuando estuve en la secundaria o quizás cuando eras muy niño, siempre en nuestra vida nos topamos con un niño que le gusta pelear, le gusta enfrentar a los muchachos, retar a una pelea. No sé si alguna vez se ha topado con esos niños. Hay niños que sí son fuertes. Hay niños que ya son grandes, que uno siempre retan al niño más pequeño. Cuando uno sabe, cuando es retado y el niño que reta es más grande que uno, es mejor rendirse. Es mejor decir no, esta pelea no puede suceder, porque sabe uno que va a perder, mi querido hermano. Y esto es lo que Dios estaba tratando de hacer con Israel. Les estaba hablando. Él sabía de que Dios tenía que atender al pueblo de Israel, llamarle la atención. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, le dio la espalda. Pero hoy Dios nos habla aquí en su palabra. Dios usa al profeta Amós en enfrentar ya. Dios tuvo misericordia. Dios es amoroso. Dios es amor, mi querido hermano. Pero también cuando ve a sus hijos haciendo cosas, Él siempre advierte. Les voy a dar otro ejemplo antes que iniciemos nuestro estudio conforme al profeta Amós. ¿Qué pasa cuando un padre de familia se da cuenta que su hijo se está desviando o su hijo está haciendo una cosa que es indebido? ¿Qué hace uno como padre de familia?
nosotros como padres terrenales le llamamos la atención a nuestro hijo. Hasta aún tenemos disciplina en la casa. También podemos ejercer el castigo sobre nuestro hijo porque hizo algo que no se debe de hacer. Mis queridos hermanos, nosotros, siendo padres terrenales, podemos corregir a nuestros hijos, advertirles, darles advertencia para que ellos no cometan errores en su vida. Lo mismo estaba hablando Dios, utilizando a este hombre de Dios, al profeta, les anticipa. Pero quiero ver algo conforme a la palabra de Dios con ustedes. Si nos damos cuenta, en Levítico capítulo 26, verso 14 al 33, en este capítulo de Levítico nos habla de los hijos obedientes. ¿Qué trae la obediencia? Trae bendición, trae siempre prosperidad, mis queridos hermanos. También cuando Israel iba a desobedecer al Padre, también traería consecuencia en sus vidas. Por eso hay que entender estas 5 plagas que estaba mencionando el profeta Amós a la luz de Levítico 26, verso 14 al 33, que resume lo que sucedería si los israelitas fueran infieles al Señor. Empieza la batalla entre Dios e Israel, mis queridos hermanos. Que empiecen las apuestas, señores y señoras. ¿Quién gana esta batalla? Apuesten. Así se escucharía en nuestro tiempo. Pero ahora ya no es Israel, somos nosotros. ¿Te arriesgas a esta pelea o mejor tirar la toalla para rendirte ante nuestro Dios? Tirar la toalla es una forma de rendir en el boxeo. Cuando ve el combatiente de que va perdiendo y él no quiere perder la vida, no puede arriesgar su salud, ¿qué hacen en esa pelea o en ese ring de boxeo? Tira la toalla. Es una señal de rendirse ante el oponente. Lo mismo Dios quiere para su pueblo hoy en día, mi querido hermano. Eso estaba tratando de hablar al pueblo de Israel, pero el pueblo le fue duro en esta vida. En primer lugar, quiero enseñarles en este momento por qué fue lanzado este desafío. No sé si alguna vez te has preguntado por qué Dios hace eso, por qué Dios manda algunas cosas en nuestra vida. Mucha gente tendrán tantas interrogaciones, pero sin saber por qué. Pero cuando nos basamos en la palabra, vemos a la luz de la palabra del Señor, ahí entendemos por qué suceden las cosas en esta tierra. Entonces podemos cambiar este primer punto. ¿Por qué fue lanzado esta pandemia? ¿Por qué estamos pasando este momento difícil? ¿Será que Dios no tiene el control? Algunos preguntarán. ¿Será que Dios no sabe que somos débiles los seres humanos? Mi querido hermano, hay un propósito por qué Dios permite las cosas. Por eso, en primer lugar, ¿por qué fue lanzado este desafío? ¿Saben por qué? Porque Jehová había tratado de someterlos mediante manera más misericordiosas. Y habiendo fallado la última de estas, he aquí que sobrevino un desafío, hermano. ¿Se dan cuenta? Dios primero advierte. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a este mundo, a la humanidad? Dios tranquilamente habla a su pueblo. Dios con su misericordia, con su paciencia, habla al pueblo de Dios, a la humanidad. Dios
es bien tranquilo, amoroso, pero también, mi querido hermano, cuando le llega el colmo, Dios nos tiene que jalar el aire un poco. A Israel, ¿qué le pasó? Dios le tuvo que jalar el aire en esta pandemia. ¿Por qué estamos pasando esta pandemia? Si ustedes vieron las noticias el año pasado, hay tantas muertes, hay tantas violaciones, hay tantas cosas que estaba sucediendo. El pueblo, el mundo entero estaba desenfrenado ya. Algunos pidiendo abortos, algunos pidiendo cosas que la palabra está prohibido, mi querido hermano. ¿Será que Dios no está viendo eso? Dice la palabra que tenemos a un Dios que nos ve. Tenemos a un Dios que está atento a nuestro caminar, a nuestras acciones sobre esta tierra. Por eso, mi querido hermano, si estamos pasando esta pandemia, qué lindo es reconocer el error de uno. Qué precioso cuando hay advertencia. Qué lindo es nuestro Dios que nos está hablando con amabilidad, con amor. Dios es lindo porque Él está hablando y anticipando para que estemos a cuentas con Él, mi querido hermano. Dios da sus razones antes de pronunciar este ultimátum. La última propuesta decisiva para el pueblo de Israel. En el versículo 6, estamos en Amós, capítulo 4, del verso 6 al 11. Ahí encontramos las 6 plagas, las 6 maneras como Dios le habló al pueblo de Israel. Que nadie diga, porque Dios no nos avisó, porque Dios nos dio un timbrazo primero para que el hombre se prepare, para que el hombre se aliste. Mi querido hermano, el timbrazo, ahí estamos viviendo el timbrazo que es esta pandemia. Noten bien, al pueblo de Israel no les importó la forma en la que Dios les advirtió. Por medio del hambre, dice la palabra en el verso 6 de nuestro pasaje. También por medio de la sequía, por medio de las plagas, por medio de las langostas, por medio de la guerra, todavía seguían ignorando. ¿Cuánta gente hoy en día está ignorando esta pandemia? ¿Cuánta gente hoy en día no le ponen atención a este virus? Mi querido hermano, abre tus ojos, usa tus ojos espiritualmente, porque Dios nos está hablando y nos está dando una nueva oportunidad. Dios, Jesús mismo, vino a salvar lo que se había perdido. Jesús quiere hallarnos, quiere enseñarnos el regalo más precioso del ser humano. Sabemos que en esta tierra somos pasajeros, sabemos que en esta tierra somos peregrinos. Aquí no es nuestro hogar. No nos acomodemos, mi querido hermano. El pueblo de Israel le fue advertido 5 veces. Dios le habló de una y de otra manera, pero ellos fueron duros, mi querido hermano. ¿Cuánta gente está viviendo como Israel? ¿Cuánta gente está ignorando esta pandemia? Siguen con su vida, con su desenfreno, con su libertinaje, con su carnalidad. Mi querido hermano, ponle atención a esta palabra bendita. Esta palabra es la que nos anima a tiempo y fuera de tiempo. El propósito de toda esta disciplina era volverlos así. Mas ellos no quisieron. Dice la palabra, he llamado y vosotros habéis rehusado. ¿Cuántas veces nos ha llamado nosotros también? ¿Cuántas veces
tantos predicadores, tantas cruzadas, tantos misioneros, tantos hombres de Dios que ha utilizado nuestro Padre en esta tierra, pero hemos ignorado, no les hemos puesto atención. Prepárate, mi querido hermano, no rehuses más. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu. El Espíritu nos aconseja a que nos preparemos, a que nos alistemos en este tiempo. El pueblo de Israel no querían estar en la presencia de Dios. Cuando dice la palabra, ahora pues, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En otras palabras, ya te hablé, te anticipé. Cuando un padre de familia, cuando haya a su hijo cometiendo algo, cuando le dice a su hijo, hoy sí te va a tocar, hoy sí vas a merecer ese castigo. ¿Por qué? Porque le había hablado, le había anticipado, fue cariñoso, fue amable ese padre. Lo mismo está haciendo nuestro Padre. No ignores la corrección de nuestro Padre. Un día te vas a dar cuenta que vale la pena lo que está haciendo. Te está guardando, te está dando esa oportunidad que analices tu vida. Nadie te está estorbando ahora, ni tu trabajo, ni tu negocio, nadie. Dios te está diciendo cuál fue tu prioridad en estos años. ¿Cuál fue tu prioridad? Ahora date cuenta que todo terrenal se queda, todo terrenal se pierde. Muchas veces valoramos el oro. No digo que es malo, es bueno también, pero uno debe de saber dónde está su corazón. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estamos ahora oyendo su voz y viendo su mano de advertencia en sus tratos providenciales con nosotros. Como los israelitas se negaban a recibir el mensaje de Dios, tendrían que vérselas con Él cara a cara en el juicio, hermano. ¿Cómo podemos enfrentar a Dios? Nosotros no somos nadie delante del Señor. Somos personas diminutas. Somos creación de Él, pero Él es el que tiene autoridad. Él es el que decide también por nuestras acciones en esta tierra. Cosa mísera es persistir, mi querido hermano. Puede que en silencio, en una controversia diaria con el Dios, cuyo propósito en misericordia es que volvamos a Él. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Cuando le pidió la herencia a su padre, cuando el padre le dio acceso a todo lo que tenía que darle a su hijo, él malgastó todo. Él se fue a otra provincia. Él se alejó de su padre. Él abandonó a su familia por los placeres de este siglo, de esta tierra. Mucha gente hoy en día está haciendo lo mismo. Se están alejando del Padre. Están divirtiéndose en esta tierra. Mi querido hermano, hay cosas sanas también en esta tierra. Pero nosotros muchas veces estamos imitando a los que no conocen a nuestro Dios. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Cuando terminó todo, terminó su dinero, terminó la fiesta, terminó todo lo que tenía, hasta aún consiguió un trabajo que ni él quería, ni ya soportaba. ¿Qué hizo? Reaccionó. Hoy es el tiempo de reaccionar. No sé cómo andas delante del Señor. No sé cómo está tu vida ante la presencia de Dios. Reacciona antes que sea demasiado tarde. Como hizo el hijo pródigo. Esto no es para mí. Esta vida no es para mí. Yo no puedo apacentar cerdos. Hasta aún le fue prohibido comer de la comida de ese animal. Mi querido hermano, Dios quiere lo mejor para nosotros.
Por eso cuando reaccionó ese joven, dijo: me levantaré e iré a mi padre, le diré a mi padre: he pecado contra ti, el cielo y la tierra, levántate. Hoy es el tiempo de reaccionar. La pandemia está cerca. Quizás ahora, como vivió el hijo pródigo con los cerdos, con esa miseria, Dios no quiere que caigamos en lo mismo. Levántese, reaccionemos. Hoy es el tiempo de estar a cuenta con nuestro Dios. Nuestro pasaje dice: prepárate. Es una cosa increíble, mi hermano, mirando alrededor del planeta, la gente preparándose para todo, menos para lo más importante. Desde que nacimos, nuestros padres quieren prepararnos para algo en el futuro. Tienes que estar seguro de tener las herramientas para el trabajo que tú quieres. Una cosa increíble es que la gente se prepara para un trabajo, para las vacaciones, para un retiro, pero se olvida de lo más importante de su vida espiritual. Un día tenemos que entregar cuenta. Un día tenemos que ir a presentarnos frente a frente, viendo a Jesús cara a cara. Y Él te va a decir: hijo mío, ¿qué hiciste en la tierra? Señores, que aquí no hay peros. Te hablaron mis siervos allá en la tierra, pero no hiciste caso. Te hablé por medio de la naturaleza, huracanes, tornados, lluvias, desastres, pero ni así, mi querido hijo. ¿Se acuerdan de una pandemia? Era el momento de encerrar en casa, reflexionar y estar a cuentas, pero no hiciste caso. Esto es lo que le pasó a Israel. Dios le habló de diferentes maneras, pero era duro ese pueblo de Israel. En segundo lugar, quiero enseñarles, este reto tiene que ser aceptado. ¿Quién no va a aceptar el reto? Si ya estamos, hermanos, enfrente de la batalla, ya estamos adentro. ¿Quién no quiere aceptar la pandemia? Sería ilógico de decir: yo no quiero la pandemia. Estamos viviendo, estamos en medio de esta pandemia. Hoy estamos aceptando este reto. Tenemos que ir al encuentro de Dios. Algunos dirán: mi querido hermano, ¿cómo vamos a ir al encuentro de Dios? ¿Pero cómo? La pregunta sería: ¿tiene que ser en batalla o en paz? Tú decides. También como enemigos o como amigos de Dios. ¿Cómo queremos tener el encuentro con Dios? ¿Cómo podemos encarar a Dios? ¿Con guerra o con paz? ¿Como enemigo o como amigo? Si se trata de una cuestión de nuestra fuerza contra el poder de nuestro Dios, ¿quién podrá estar en pie delante de nuestro Dios, hermano? Aunque un hombre pudiera estar preparado, estando dotado de los mejores recursos inherentes en la raza humana, no podía osar con ninguna esperanza de éxito enfrentarse y desafiar la ira de Dios. ¿Quién puede? En esta pandemia, ¿quién puede detener esta pandemia? Está corriendo y está metiéndose en cualquier lado. Esta pandemia se está dando el gusto con nosotros. Pero hoy tenemos que reaccionar. Tenemos que decirle al Señor: perdónanos. ¿En qué te hemos fallado? Como seres humanos, muchas veces no nos hemos dado cuenta si hemos fallado a nuestro Padre o las acciones que hemos hecho es ofensa para Él. Es el momento de examinarse. Es momento de decir: Señor, aquí estamos, queremos prepararnos
antes de que venga el juicio final. Toda preparación para ir a encontrarnos con Dios en nuestra propia fuerza y virtud moral es absolutamente vana y presuntuosa, mi querido hermano. Este es un llamado especial de Dios para que hubiera un cambio, ¿noten bien? Para que hubiera un cambio de la vida del pueblo. Porque la verdadera vida espiritual se puede encontrar y obtener solo de parte del Señor. Preparémonos, alistémonos. Qué bueno que Dios nos está dando una oportunidad. Les voy a dar otro ejemplo muy sencillo. Cuando estudiamos, hermanos, en la universidad o quizás en la secundaria, ¿por qué los maestros tienen que examinar? ¿Por qué tiene que haber una prueba? Es para ver si el alumno ha entendido y ha comprendido las clases anteriores. Era necesario de evaluarlo. Dios mismo también está haciendo en esta pandemia. Él nos está evaluando hoy en día cómo estamos. Nos estamos humillando ante Él. Nos estamos rindiendo ante Él. ¿Cómo estamos reaccionando? Entonces, algunos dirán, ¿cómo podemos encontrarnos con Él en paz, siendo que nos hemos rebelado deliberadamente contra su ley e insultado su paciencia? Ahí está el misterio de la majestad de la gracia por medio de Jesucristo, su amado Hijo, que en favor nuestro y de parte de Dios dio su vida en rescate por nuestros pecados, para que por medio de la fe en su nombre vencedor quedamos reconciliados con Dios y podemos venir con libertad delante de su trono. Hebreos 4:16 dice, y hallar gracia para ayudar en nuestro tiempo de necesidad. Algún día, cada uno nos enfrentaremos a Dios cara a cara para rendir cuentas de lo que hemos hecho o de lo que nos hemos negado a hacer, mi querido hermano. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarse con Él? ¿Estás preparado para encontrarse con Él? Hermano, si Dios te está hablando por medio de la palabra, por medio de esta pandemia, ¿qué esperas más? Jesucristo viene pronto por su iglesia. Prepárate, porque Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Y ahora es tiempo de alistarnos. Yo te animo. Quiero escuchar un día allá en el cielo que cuando enfrentes a Dios, buen siervo, en lo poco que me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pongámonos a cuenta hoy. Hoy es el tiempo de estar con Dios. En conclusión, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios ha estado llamando al arrepentimiento al hombre, ya sea a través de sus siervos que predican su palabra o incluso a través de la circunstancia de la vida que está pasando este mundo entero. Israel, mi querido hermano, desaprovechó la oportunidad que tenía de que volverse a Él. Fueron azotados por las dificultades, pero no se arrepintieron. ¿Cómo va a ser tu actitud en este tiempo? Estamos viendo en la palabra de que sí vino juicio, de que sí vino el castigo. Dios no está jugando. Dios está advirtiendo antes que nos enfrentemos con Él. ¿Quién puede detener el juicio de Dios? Nadie. Solo imagínese esta pandemia. ¿Quién puede detener? Nadie. Solamente nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros meditando la palabra de Dios. Que nuestro Dios derrame bendiciones sobre tu vida, trabajo, negocio y especialmente sobre tu familia. Suscríbase a nuestro canal presionando la campanita para recibir notificación de nuevas transmisiones, mi querido hermano. Que Dios les bendiga. Les saluda su servidor,
pastor de la iglesia Misión Cristiana La Mano de Dios de San Pedro La Laguna, Sololá, Guatemala. Que la paz de Dios reine en sus corazones y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.